Saludos, bienvenidos a mi canal Jugando con PowerPoint. Soy Pedro Fulleda Bandera, ludólogo, creador y coordinador de la metodología FLEDO, Fragua Lúdica Edad de Oro. Te voy a enseñar a realizar juegos en dos modalidades. Juegos elementales, mediante animaciones e hipervínculos, y juegos básicos, mediante programación Visual Basic para aplicaciones. Si tienes alguna necesidad creativa o la idea de un juego, pero no sabes cómo realizarlo, cuéntame en los comentarios y nos pondremos de acuerdo. Me dará mucho gusto colaborar contigo para llevarlo a cabo. Lo haremos en el taller lúdico, compartiremos los créditos y de esa manera podrás dar a conocer tu labor creativa. Hoy vamos a profundizar en el estudio de las estructuras de control en Visual Basic para aplicaciones. Como ya se dijo anteriormente, se trata de códigos encargados de determinar el flujo de ejecución de un programa. Las estructuras de control que estudiaremos son las sentencias condicionales, las funciones y las variables. En cuanto a las sentencias condicionales, ellas establecen la ejecución de instrucciones a partir de premisas condicionadas por un proceso anterior semejante, creando una secuencia de interactividad constante que puede consistir en un bucle repetitivo. Son de nuestro interés las dos siguientes: if, then, else if, que significa sí, entonces, pero sí, y establece una secuencia de interactividad constante. Esta sentencia ya la explicamos anteriormente en un video anterior y también tuvimos aplicaciones de la misma en diferentes ejercicios que hemos ido mostrando en videos anteriores. Y también está la sentencia condicional the while the events exit the loop, que significa mientras, evento, salir, lazo. Y se utiliza para crear bucles repetitivos, es decir, para provocar la repetición de instrucciones en un programa, en un proyecto determinado. Por otro lado están las funciones. Se trata de grupos de instrucciones que se ejecutan mediante un código preestablecido para generar un resultado diferente al de los procedimientos. Recordemos que los procedimientos son las acciones que se pueden realizar, digamos, con un control, como es el caso de clic, doble clic, mouse down, mouse move, mouse up, etc. Son de nuestro interés el estudio de la función int, signo de números por rnd más 1. Esto equivale a random o generación aleatoria de números. Y por otro lado la función inputBox, que tiene la estructura mensaje título y genera una caja de entrada que resulta valiosa para crear bases de datos, como veremos oportunamente. Y finalmente están las variables. Las variables crean un área temporal de almacenamiento de datos en la memoria de la computadora, como valores que van a variar, y de ahí su nombre, durante la ejecución del programa. Presentan 5 tipos, todos con la sintaxis básica DIN, luego el nombre, as y finalmente el tipo de variable. El nombre se forma con la sigla del tipo, que son las siguientes, estas que se muestran a continuación. Bin significa boolean, para obtener resultados verdaderos, o sea sí, o falso, o sea no. INT, integer, este es el tipo, para trabajar con valores numéricos limitados. Cur, o tipo currency, para trabajar con cadenas numéricas ilimitadas. str o string, para cadenas no numéricas ilimitadas, en este caso digamos textos. Y vnt, para el tipo variant, para datos tanto numéricos como de textos. Un ejemplo de sintaxis sería en este caso, bueno, din, cur, prueba, as currency. Es decir, aquí hemos puesto como nombre cur prueba, es decir, la sigla del tipo más el nombre específico que le demos a la variable, as, que quiere decir como, currency, o sea, el tipo de variable que estamos utilizando. Sobre estas sintaxis básicas y estructuras vamos a profundizar en los casos puntuales que veremos más adelante.
Aquí tenemos la sentencia condicional do while, do events, exit, do loop. Es el segundo tipo de sentencia condicional que estudiaremos y aplicaremos en Visual Basic para aplicaciones en soporte PowerPoint. Estos nombres en inglés significan do while, mientras, do events, evento, exit, do, salir, y loop, lazo. Aquí se sintetiza la estructura que tiene este tipo de sentencia condicional y establece un bucle repetitivo que permite ejecutar instrucciones de forma continua, actuando en conjunto con la sentencia condicional if, then, else, if. O sea, sí, entonces, pero sí, como ya estamos acostumbrados a utilizar. Realizada mediante cajas de texto con el procedimiento change, o sea, cambio, provoca resultados que se repiten sin necesidad de actuar en algún otro control. Si no se requiere dar clic o doble clic o hacer algún procedimiento en un control determinado. Su estructura de programación es como se muestra en el siguiente ejemplo. Digamos, textbox 1, backcolor, cubecolor 14, es decir, aquí estamos dándole un color de fondo a una caja de texto número 1, el color es amarillo en este caso, y eso constituye la premisa 1, que es el objeto cuya característica condiciona la sentencia. De manera que siempre, como es una sentencia condicional, para que se ejecute tiene que haber una premisa que condicione la ejecución de la sentencia. Y en este caso es muy habitual utilizar, digamos, el cambio de color en un objeto determinado, en un control determinado, para lo cual las cajas de textos, por su función change, su procedimiento change, resultan muy adecuadas. Luego viene la estructura de la sentencia propiamente. The while textbox backcolor cubecolor 14, esa es la condición. Y significa que mientras el textbook 1 tenga el color de fondo, en este caso amarillo, el textbook 2, text int 20 por rnd más 1, se ejecuta el evento. Mientras se dé esa condición, mientras esa condición se mantenga, se ejecuta el evento que consiste en generar números aleatorios en la caja de texto 2. Es decir, aquí tenemos en estas tres líneas de instrucciones la esencia de la sentencia condicional. Por un lado se establece la premisa, que como expliqué y repito, es un cambio de estado en un control determinado. Puede ser, digamos, cambio de color en una caja de texto. Inmediatamente viene la condición que dice que mientras esa premisa se mantenga, pues se va a cumplir con un determinado evento. Y a continuación se explica cuál es el evento. En este caso particular del ejemplo, la generación aleatoria de un número en una segunda caja de texto. Viene después do events, que significa evento, es decir, la repetición del evento. Quiere decir que con esta instrucción lo que estamos indicando es que mientras se mantenga la premisa, ese evento que está explicado acá se repita. Es lo que logramos con esa estructura. Ahora viene luego una segunda parte de esta sentencia condicional, utilizando entonces la sentencia condicional if, then, else, if. Decimos if textbook 1, backcolor, cubecolor 15, entonces eso sería la premisa número 2. Y nos dice que si la caja de texto 1, que inicialmente tenía un color amarillo, cambia a color blanco, eso modifica la premisa número 1 y genera una premisa número 2 que va a provocar un resultado diferente. Si eso se da, exit do, es decir, se provocaría la salida de la sentencia condicional do while. Es el resultado que se obtiene con esta segunda, con la combinación de ambas sentencias condicionales, do while, if, then, else, if, para provocar la salida del bucle, es decir, que se termine la ejecución repetitiva de esa instrucción. Finalmente se cierra con end do, es decir, hay una salida de la sentencia do while que es obligatoria, hay que ponerla, y la salida de end if, porque estamos utilizando una sentencia condicional if, then, else, if, tenemos que cerrar con end if. Dos sentencias condicionales, dos salidas, una para cada uno. Y finalmente se escribe loop. Loop es el cierre obligatorio de la sentencia do while. O sea, con eso estamos completando la estructura de esta sentencia condicional do while, do events, exit, do, loop, combinada con la sentencia condicional if, then, else, if. Vamos a ver entonces en este ejercicio cómo se ha materializado, cómo se manifiesta esta estructura de control que hemos ejecutado. Aquí tenemos una caja de texto y aquí tenemos otra, serán dos cajas de texto, textbook 1, textbook 2.
Y esta caja de texto TEBUS 1 va a actuar para establecer la premisa. Quiere decir que cuando yo haga clic en la caja de texto, cambia a color amarillo. O sea, se pone el color amarillo. Es lo primero que ocurre. E inmediatamente ocurre lo que pasa en la caja de texto 2, que se genera un número aleatorio del 1 al 20. Es lo que está pasando aquí. Es decir, en esta caja se va generando un número aleatorio del 1 al 20. Esta caja puede estar oculta, no necesita ser vista. Aquí la hemos dejado visible para los efectos de la explicación, al efecto del ejemplo que estamos poniendo. Esta sí debe estar visible porque es aquí donde daremos clic y doble clic. Y veamos cómo se va generando aleatoriamente una secuencia de números entre el 1 y el 20. Y esa secuencia de números, al producirse según el código, las instrucciones que le hemos escrito, que la vamos a ver de inmediato, pues va a provocar el desplazamiento de estos objetos. Va a provocar que esta ambulancia se mueva hacia la izquierda, como se puede apreciar. Nótese que no hay que hacer clic, no hay que aplicar ningún procedimiento en cualquier otro control para que se mueva la ambulancia. Recordemos que en videos anteriores hemos provocado ese movimiento, pero por ejemplo tuvimos que hacer clic, digamos, en una scroll bar, o sea, una barra de desplazamiento, en un caso específico para que se produjera el desplazamiento de la ambulancia. Aquí basta con la generación aleatoria de este número para que el desplazamiento de la ambulancia ocurra. Y bueno, cuando llega al final, retorna al principio y se hace una secuencia constante. Este es un efecto residual que queda y que obviamente, como ya conocemos, se puede quitar haciendo clic en este botón de PowerPoint que nos hace un hipervínculo a la misma diapositiva, o sea, nos refresca la diapositiva y provoca que ese efecto residual, esa imagen residual desaparezca. Pero eso no es importante, eso no tiene ninguna trascendencia. Lo fundamental es observar cómo simplemente con hacer clic en esta caja de texto se genera la premisa número 1 y en consecuencia se provoca la generación aleatoria de un número y ese proceso se repite. Es un evento que se repite gracias a esta sentencia condicional que estamos utilizando. Para parar el efecto, bueno, hacemos doble clic y cuando hacemos doble clic, ¿qué ocurre? Ocurre esto que está indicado acá. Se produce la premisa número 2. El color del TEBUS 1 cambia a blanco y al cambiar a blanco, bueno, pues se produce la salida de la sentencia cual se para la generación aleatoria de números y por lo tanto cesa el efecto que habíamos estado observando con relación al movimiento de la ambulancia. Ahora, ¿qué se ha utilizado aquí? O sea, ¿cuál es, digamos, veamos cuál ha sido el código que hemos empleado para provocar este ejercicio? Vamos a pasar entonces a la interfase de códigos y veremos qué ocurre. Bueno, aquí tenemos que en el TEBUS 1, que es el que le damos clic y doble clic, bueno, cuando el color cambia, TEBUS 1 backcolor 15, o sea, cambia de color a 15, a blanco, se produce en el TEBUS 2 que se borra el mensaje que había, o sea, el número que aleatoriamente se había estado generando. Y el TEBUS 3, que es donde está la ambulancia, aumenta su distancia a la izquierda de la diapositiva hacia la posición inicial que tenía, o sea, en este caso 880. Esta es la posición de cierre, con doble clic paralizo esa función y todo vuelve a su posición anterior. Aquí vemos la posición de arranque. Recordemos que los TEBUS no tienen procedimiento clic y por lo tanto cuando queremos un efecto semejante con la acción del mouse utilizamos mouse down, que significa apretar la tecla izquierda del mouse hacia abajo. Es lo que se ha producido aquí. Apretamos la tecla del mouse hacia abajo, que equivale a hacer clic, y tenemos que en el TEBUS 1 se pone en color amarillo el backcolor. Cuando se pone en color amarillo se ejecuta la sentencia condicional do while. Mientras el TEBUS 1 tenga el color de fondo en amarillo, en el TEBUS 2 se va a generar un número aleatorio entre el 1 y el 20. Es lo que hemos escrito acá, do events, ese evento se va a repetir. Pero si el color de fondo del TEBUS 1 es blanco, entonces se va a producir la salida de esa sentencia condicional repetitiva. Este marca el final del if y loop significa el cierre del bucle repetitivo que estamos utilizando. Aquí están las dos acciones, la de arranque con mouse down y la de cierre con doble clic. Ahora veamos acá qué pasa con el TEBUS 2, es decir, el TEBUS donde se genera el número aleatorio. Bueno, pues aquí está la secuencia de movimientos
que va a ejecutar el testbook 3, que es el que muestra la ambulancia. Digamos que aquí utilizamos una sentencia condicional if then else if, y también utilizamos el comodín like numérico. Ese ya lo vimos en un video anterior. If then testbook 2, if testbook 2 like comodín numérico and testbook 3 like 880, entonces testbook 3 left 840. ¿Qué significa? Por un lado nos dice que si en el testbook 2, que es donde se genera el número aleatorio, aparece un número, cualquier número, de una sola cifra, número de una sola cifra, y el testbook 3 tiene una distancia del borde izquierdo de la diapositiva de 880, esa distancia del testbook 3 se va a reducir a 840. Es lo que indica esta instrucción. Aquí lo interesante es darse cuenta cómo en todos los casos, es decir, a lo largo de toda la instrucción que se va repitiendo, estamos indicando con el comodín like un número de una sola cifra. Y recordemos que el número aleatorio que se genera es del 1 al 20. Quiere decir que esta instrucción solamente se va a cumplir con números que vayan del 1 al 9. Ya cuando aparezcan números del 10 al 20 no se cumple esta indicación, esta instrucción que estamos dando. Solamente con números de una sola cifra. Cada vez que en el testbook 2 aparezca un número entre 1 y 9, se va a ejecutar, se va a cumplir este desplazamiento, este acercamiento del testbook 3, o sea, del objeto que tiene la ambulancia, ese acercamiento hacia la izquierda de la diapositiva, con lo cual se representa su desplazamiento. Eso es la estructura, ese es el secreto que tiene esta instrucción, este código de instrucciones que hemos escrito para lograr el efecto mostrado. Que repito, hacemos clic y ya vemos cómo la ambulancia se va desplazando. ¿Y por qué se hace esa diferenciación de que sea solamente con los números de una sola cifra? Si no se hiciera esa diferenciación, el desplazamiento no se podría apreciar. Si fuera con cualquier número o con todos los números, simplemente habría un desplazamiento continuo desde el punto de partida al punto final a una velocidad extraordinaria que no permitiría apreciar este efecto que estamos logrando. Esto solamente se logra cuando hacemos una discriminación de con cuáles números se va a producir el desplazamiento. Repito, solo con aquellos números de una sola cifra. Bueno, este es el ejemplo que queríamos mostrar sobre la sentencia condicional do while do events exit do loop, que es la segunda sentencia condicional que nos interesa utilizar ampliamente en nuestros proyectos de programación Visual Basic para aplicaciones en soporte PowerPoint, conjuntamente con if then else if, que ya la conocíamos con anterioridad. De manera que con estas dos sentencias condicionales estaremos en perfectas condiciones para configurar cualquier tipo de proyecto que nos interese. Ahora vamos a conocer las variables. Estas son estructuras de control más importantes en todo lenguaje informático, pudiendo considerarse como la base de la programación en cualquier lenguaje. Se destinan a crear un área temporal de almacenamiento de datos en la memoria de la computadora, como valores que van a variar, de ahí su nombre, durante la ejecución del programa. Como ya se dijo, existen en Visual Basic para aplicaciones 5 tipos de variables, que son las que se muestran aquí. Este tipo boolean, integer, currency, string y variant. Cada una de ellas va a tener una aplicación específica. Van a servir para arrojar resultados verdadero o falso, para trabajar con valores numéricos limitados, con cadenas numéricas ilimitadas, con cadenas no numéricas ilimitadas, es decir, con textos, y trabajar tanto con datos numéricos como de textos. Ahora, para trabajar con una variable hay que seguir dos pasos. El primer paso es declarar a la variable, y eso se hace asignándole un nombre y un tipo, según la sintaxis básica siguiente. Se escribe dim, esta es la introducción obligatoria. A continuación se pone el nombre, as, o sea, como, y el tipo. El nombre de la variable se forma con su tipo y una referencia a la función que va a cumplir. Por ejemplo, aquí hemos puesto dim cur prueba as currency. Quiere decir que hemos construido el nombre con la sigla del tipo currency, que es el tipo de variable con el que vamos a trabajar, porque se trata de una cadena numérica ilimitada. Hemos puesto prueba, porque lo que vamos a hacer es una prueba, as currency, que es el tipo de variable. De esa manera se construye, se le da nombre a la variable con la que vamos a trabajar, a la hora de declararla, que es el primer paso.
El segundo paso consiste en validarla, es decir, hay que darle un valor, hay que asignarle un valor a la variable una vez que ha sido declarada. Ese valor puede ser una expresión textual, o sea, un texto, una expresión numérica, un número, puede ser otra variable, una propiedad del control que la ejecutará, etc. Y se construye según la sintaxis básica siguiente. Primero se pone el nombre, es igual al valor asignado. Por ejemplo, esta variable curPrueba que declaramos anteriormente, curPrueba va a ser igual al textbox1text. Quiere decir que lo que va a funcionar como la variable curPrueba es el texto que aparezca en la caja de texto número 1. Así se valida la variable. La hemos construido, la hemos declarado y la hemos validado, identificando la variable declarada o construida con el contenido que va a aparecer en la caja de texto número 1. Vamos a ver entonces el siguiente ejercicio. Aquí tenemos una caja de texto y cuando yo hago clic en la caja de texto, veamos cómo me genera un número. Y así yo puedo ir provocando una secuencia de números de manera continua e ilimitada. Esto es un contador numérico que se puede lograr sin la necesidad de crear un bloque de instrucciones demasiado grande. Como ya vimos en un video anterior, que tuvimos que para crear un contador numérico utilizar la sentencia condicional if then else if. Pero bueno, con esta sentencia lo que lográbamos era que cada premisa nos generara un número diferente. Es decir, si en un caso se decía que si la caja de texto tenía el valor 1, entonces la caja de texto tendría el valor 2. Luego se decía, si la caja de texto tiene el valor 2, la caja de texto tendrá el valor 3. Y así sucesivamente hasta llegar al número que nos interesase. Pero obviamente eso implica la necesidad de crear un bloque de instrucciones bastante grande, en dependencia del número que querramos alcanzar con ese bloque de instrucciones. En este caso eso no hace falta. Aquí podemos llegar a una cantidad ilimitada de números, sin necesidad de emplear la sentencia condicional if then else if, y podemos por lo tanto tener un resultado mucho más efectivo y económico a la hora de la programación. Para borrar esta secuencia de números, llevarla a su posición anterior que era de 0, hacemos doble clic y aquí está. Y podemos, bueno, otra vez, empezando por el 1, 2, 3, hacer toda una cadena de números que nos genera un contador numérico ilimitado utilizando una variable a tal efecto. Vamos a ver entonces cómo está construida, es decir, vamos a ver las instrucciones que aparecen para este ejercicio. Y veremos que a diferencia de la que se realizó, del ejercicio que se realizó con if then else if, bueno, simplemente basta con unas pocas líneas de instrucciones para lograr que funcione el contador numérico. Bueno, aquí tenemos primero que todo la función doble clic del textbox1 y vemos cómo con doble clic el textbox1text se convierte en 0. O sea, cuando yo hago doble clic en el textbox1 lo que aparece es el 0 y se borra todo número que haya anteriormente ahí. Y por otro lado, con el mouse down, recordando que el textbox no tiene clic, no tiene el procedimiento clic, y lo sustituimos por mouse down, o sea, presionando el botón izquierdo del mouse hacia abajo, lo que hacemos es ejecutamos una variable. La variable está aquí declarada. Decimos dim curPrueba as currency, esa es la declaración de la variable, y está también validada. Y decimos que curPrueba es igual a textbox1.text. Es decir, el valor de la variable va a ser igual al contenido, al texto que aparezca en el textbox1. Y entonces escribimos ya la instrucción. Textbox1.text va a ser igual a curPrueba más 1. Y eso basta. Quiere decir que este más 1 indica que a cualquier número que aparezca en el textbox se le va a sumar 1. No importa el número. Esa es la capacidad, la funcionalidad básica que tienen las variables, que reconoce la variación de un contenido de forma continua. Cualquier variación, cualquier contenido que varíe, y por eso su nombre, en un control determinado, ella lo va a reconocer como válido. Y curPrueba equivale aquí a cualquier número que vaya apareciendo en el textbox, en la caja de texto. De manera que si aparece, digamos, un 3 más 1, 4, pero ya entonces va a reconocer para el próximo clic que hagamos el 4 como variable más 1, 5, y así sucesivamente de una manera ilimitada. Como vemos, es una estructura muy sencilla, pero de un gran efecto para conseguir nuestro propósito de disponer de un contador numérico sin escribir grandes bloques de instrucciones y de forma ilimitada. Bueno, ahora vamos a ver entonces la última estructura de control que nos falta, que son las funciones. Ya habíamos conocido una función,
que es la función random, la de generar números aleatorios. Ya lo vimos en videos anteriores. Y ahora vamos a conocer la segunda función que podemos emplear, y de hecho se emplea con bastante frecuencia en los proyectos de Visual Basic para aplicaciones en soporte PowerPoint. Es la función Input Box, que significa caja de entrada. Esta función tiene una estructura y es la siguiente: Input Box Prompt Title. Eso significa mensaje título. Y con ella se genera un objeto que se muestra en pantalla como una caja de entrada de información destinada a una caja de texto o a otro control instalado en el proyecto. Esta función es muy valiosa para crear bases de datos, como el ejemplo que vamos a mostrar aquí. ¿Cuál es el procedimiento básico que se emplea? Primero, declarar una variable con el procedimiento markdown en una caja de texto. Es decir, abrimos una caja de texto, aquí tenemos esta, y a esa caja de texto le incorporamos como instrucción esta variable. Por ejemplo, din str prueba as string. Este es el tipo de variable. Ahora, el segundo paso es validar la variable con la función input-box. O sea, ya aquí la tenemos declarada, aquí la vamos a validar. Y en ese caso decimos que str prueba en la variable va a ser igual a input-box, o sea, va a ser igual a la caja de texto. Eso es lo único que hay que escribir y abrir un paréntesis. Input-box, paréntesis abierto. Inmediatamente que se abra el paréntesis, va a aparecer en la línea de instrucciones todo este contenido, todas estas indicaciones. De todo lo que aparece aquí, solamente nos interesa responder los dos primeros elementos. Son prompt y title. Todo lo demás podemos descartarlo. Tiene funciones, tienen objetivos, pero a los efectos de simplificar la explicación y que puedan aprender a trabajar con esta función de la manera más sencilla, pues nos limitamos a aquel contenido que es elementalmente necesario para que la función, digamos, funcione, valga la redundancia, correctamente. Así que vamos a escribir como prompt, ya dijimos que prompt es el mensaje. Aquí escribiremos el mensaje que queremos que muestre la caja de entrada. Y después que escribamos ese mensaje, o sea, el prompt, ponemos una coma y automáticamente va a aparecer el segundo contenido, que es title, o sea, el título que escribiremos para la caja de entrada. Luego de eso, cerramos el paréntesis y ya esta línea de instrucciones va a desaparecer. Lo que va a quedar entonces será esto que hemos puesto como ejemplo aquí, digamos. str prueba igual a input box. El mensaje sería de qué trata el curso, una coma, y el título sería encuesta. No hay que olvidar que como en ambos casos, como se trata de textos, tienen que estar entre comillas. O sea, ambos contenidos tienen que aparecer entre comillas para que el programa lo reconozca como textos. Esa es la forma de trabajar con esta función input box, que repito, nos genera una caja de entradas muy valiosa en diferentes proyectos, como veremos más adelante. La caja de entrada va a aparecer, veamos este ejercicio, va a aparecer al hacer clic en la caja de texto. Y lo que se escribe en la caja de entrada se mostrará en la caja de texto. Así es como se puede incorporar contenido a una caja de texto utilizando una caja de entrada. Por ejemplo, hagamos clic acá y ya vemos aquí que apareció la caja de entrada. Aquí me dice el título, encuesta, y aquí está el mensaje. Es una pregunta, ¿de qué trata el curso? Entonces vamos a escribir, digamos que el curso es de programación Visual Basic para aplicaciones. Ese es, digamos, el tema de nuestro curso. Entonces damos clic en aceptar. Aquí podemos actuar de dos maneras. Bien podemos hacer clic en aceptar o podemos simplemente presionar la tecla Enter del teclado de la computadora. Bueno, con aceptar ya vemos cómo ese mensaje aparece en la caja de texto. Hemos entrado mensaje a la caja de texto utilizando una caja de entrada. Si queremos borrar lo que aparece aquí, simplemente abrimos otra caja de entrada y no escribimos nada, o sea, la dejamos en blanco y damos a aceptar. Y por lo tanto ese mensaje en blanco sustituye el mensaje anterior. De esa manera funciona ese valioso recurso que son las cajas de entradas, que nos permiten muchos efectos, como veremos más adelante, trabajando conjuntamente con ese control maravilloso que son las cajas de texto. Bueno, ahora vamos a ver cómo está escrito el código para lograr este efecto. O sea, vamos a interfase de códigos. Es un código muy sencillo, tanto que se realiza en una sola
en una sola línea. Aquí vemos como en la Textbox 1, o sea, en la caja de texto 1, con el procedimiento mouse down, presionando el mouse hacia abajo. Primero tenemos la declaración de la variable. Declaramos la variable din str prueba as string. La validamos, str prueba es igual a input box. ¿De qué trata el curso? Encuesta, es decir, caja de entrada con este mensaje y este título. Y seguidamente viene la instrucción a cumplir, que en el textbook1.text, el texto que aparecerá será una caja de entrada. str prueba es la variable que se ejecuta y permite la aparición en pantalla de la caja de entrada, donde lo que escribamos allí se va a mostrar en la caja de texto. Bueno, de esa manera, estimados amigos, llegamos al final del video del día de hoy. Esperamos que les sea muy útil el conocimiento de estas estructuras de control, que repito, son herramientas mágicas, es la varita mágica de la programación, porque permite resolver problemas extraordinarios a fin de conseguir resultados que sin ellas serían imposibles. Y todo gracias al lenguaje Visual Basic para aplicaciones, trabajando en PowerPoint. Nos vemos en un próximo video.